Bueno, no sé si queda bien sin entregar. Avíseme. ¿Todos terminaron ya? Sí, Omar, me parece que sí. Parece que sí. Sí, Bueno, perfecto. Bueno, yo acá tengo 38 respuestas ya de los exámenes. Bueno, Anto, ya hemos completado entonces aparentemente. Bueno, a modo de resumen, primero que nada felicitarlas, porque la verdad que acá estoy viendo las respuestas, les ha ido muy bien. El promedio es de 9, la nota 9, 10, algún que otro 8, lo cual está bien, también perfecto. Eh, a ver, las preguntas que han generado más dudas, para que en todo caso las tengamos en cuenta, ya yo tengo el resumen que me tira. ¿Qué diferencias hay entre mediación y conciliación? ¿Sí? Creo que en esa es la que ha habido más disidencias, aunque son poquitas. Bueno, y eso sería entonces. Ya después, luego voy a subir todo esto, lo voy a subir al aula virtual para que quede también estas notas queden registradas porque también se consideran para aprobar el curso. Pero los resultados han sido geniales, así que los felicitamos, ¿eh? Un gran esfuerzo, muy, muy bien. Ahora ya le vamos a echar un punto de al profe. Sí, estás conectado. Tienes que activar el audio nada más. Ahí estás mostrando. Bueno, felicitaciones a todos. Aparentemente hemos logrado mejor resultado que Jujuy. Aguante Santiago. Muy bien. ¿Están contentos? ¿Cómo te fue, Luis? bastante bien. Bastante bien. Te sacaste 10 entonces. Sí. Muy bien. ¿Y vos, Nadia Adra? ¿También 10? Bien, sí, 9. Muy 10, bien. 10. Bueno. ¿Y Víctor Hugo? Víctor Augusto, digo. Ya te cambié el nombre. De 10, Antonio. También. 10. Muy bien. 10. Santi se sacó 11, seguro. También 10. Muy bien. También bien. Perfecto. Eliana, que está sin su bebé. Ah, no, ahí pasó el bebé. Bien, 10 también, Eliana. Muy bien, qué bárbaro, qué nivel, por favor. Bueno, hoy vamos a empezar a trabajar con negociación, ¿sí? Ustedes tienen que ir al día y leyendo porque
estos pequeños exámenes se van a tomar varias veces. Así que ustedes tienen que seguir leyendo los seminarios, todo el material que está en plataforma, el que yo les voy subiendo al WhatsApp, que también va a la plataforma. O sea que la lectura tiene que ser constante. Hoy vamos a empezar viendo un video donde se realiza una mediación siguiendo el sistema de negociación de Harvard. Presten atención a todo lo que pasa, anoten todas las dudas y después vamos a hacer una pequeña evaluación del video y vamos a entrar en la teoría. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? ¿Se me escucha con claridad? ¿Sí? Sí, sí, Bueno, Se perfecto. escucha Sí, bien. Antonio. perfecto. Vamos entonces. Compartir sonido. Acá está. Está esto en pantalla. Ahí va, ¿eh? Bueno, bienvenidas Tamara. Muchas gracias por estar Hola. acá, María. Gracias. Hola. Bueno, ya hemos tenido conversaciones preliminares. Vosotros habéis aceptado la mediación. Recuerdo que es un espacio que llegáis voluntariamente y os podéis ir cuando lo deseéis. Si pareciera que nos sirve, lo mismo es voluntario para mí. ¿Sí? Sí. También que es confidencial lo que hablemos en estas reuniones y en las reuniones privadas, algo que me autoricen ustedes a contarle al otro lo que han expresado. Muy importante es mi imparcialidad. Esto tiene que ser monitoreado por ustedes, porque yo puedo hacer cosas por allí que pareciera que no estoy favoreciendo alguna sin querer, y entonces ustedes me tienen que decir: Antonio, tú no estás siendo imparcial, para que lo charlemos, ¿sí? Bueno, no voy a abundar más en esto porque lo hemos charlado largamente y empezamos a conversar. ¿Cuál de las dos quiere escuchar a la otra? Que empiece Primero. ella, que así escucho lo que quiere. Que empiece Tamara. Bueno, bien, Tamara, cuenta un poquito cuál es lo que tú quieres tratar con María en esta mediación. Pues lo que yo quiero tratar con María es la compra de su parte de la empresa, porque yo compré el 60% hace una semana de la empresa, porque es una empresa muy rentable. Yo tengo otros negocios dentro del sector de la moda. Entonces, al ser un negocio muy exitoso, muy rentable, yo lo quiero compensar con mis pérdidas, mis ganancias del resto de empresas. Negocios, sí. Exacto. Y bueno, yo quiero comprar el 40% restante de la empresa por 400.000 euros, y ella no quiere, no accede. Ella me pide más, me pide 650.000 y no llegamos a ningún acuerdo. Bien, a ver, entonces si te entiendo bien, Tamara, tú eres una empresaria del mundo de la moda, tú tienes muchos negocios, te interesa compensar pérdidas y ganancias en el concierto de los negocios, y te ha interesado la empresa a la moda por su efectividad, por su rentabilidad, y has comprado el 60% a la socia María, y tú quieres que María te venda su 40%, a razón de 400.000 pesos, y esto no es aceptado por María. Así es la historia. Así es. Bien, venga María, cuenta. Así es. Ella ha comprado la empresa hace una semana, ha valorado y ha visto que es exitosa, y entonces quiere llevársela por 400.000 euros. A mí quitarme del medio, que ha sido quien lo ha estado llevando, y yo 400.000 euros no le voy a dar. O sea, no la voy a vender por 400.000 euros porque vale 650.000. Para mí el valor son 650.000, y si ella no quiere eso, pues que se quede con el 60%. Dile. Pero Ya te lo he dicho claramente, ya te lo he dicho muy claramente. Y yo te he dicho 1000 veces que su valor de mercado es 400.000 euros. Entonces, yo no voy a pagar 650.000 euros cuando en el mercado vale 400.000. Pero es que aquí no solo es el valor de mercado, es el valor de mercado y el valor que le doy yo a una empresa que he conseguido que sea puntera y que, o sea, y es el valor que yo le doy. Y si a ti te interesa, pues paga lo que te pido, y si no, pues quédate con tu 60% y yo con mi 40%. Y ya está, no hay ningún problema. Ajá, pero es que es mi dinero, mi inversión, y yo cuando hace una semana compré el 60% a tu socia,
pues os saqué de una buena... sacaste de nada. Sí, porque No, encontraste a una nueva socia, una nueva inversora, que eso ayudó al negocio. Pero mi empresa no es que no necesitaba una nueva inversora, ni necesitaba dinero, iba perfectamente. A ver, María y Tamara, es muy claro que cada una de ustedes tiene asumido una postura fija en este debate. Me gustaría poder trabajar en forma privada con una y otra, a ver si podemos encontrar, si es posible. La mediación es un marco de posibilidades y no de resultados, así que vamos a ver si en estas conversaciones podemos encontrar alguna forma diferente de percibir esta situación que hasta ahora es muy binaria sobre un monto fijo, ¿sí? Si estáis de acuerdo, yo empezaría conversando con María y luego contigo, Tamara. Vale. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, De acuerdo. entonces me esperaríais en la sala de al lado y yo sigo con María. Perfecto. Gracias. Bien, veíamos las conductas de María y Tamara, que son conductas típicas cuando solamente se esgrime una sola razón, lo que en el método de Harvard se conoce como las posiciones, o la puntuación semántica, desde el lugar donde ellas comienzan a ver sus razones excluyendo a la razón del otro, ¿sí? La experiencia comercial que maneja María o la experiencia empresaria que maneja Tamara dan razones a una para imponer un deseo a la otra. ¿Qué es lo que encontramos con esto? La construcción de un significado único. Yo te impongo a ti y tú me impones a mí, y no hay mayor riqueza en el desarrollo, puntos de partida y de llegada único, cosificación de una respuesta única y mucha pobreza al nivel de negociar. Entonces, desde el esquema de Harvard, pensamos, graficamos y metaforizamos a esta cuestión como las posiciones que están arriba de la línea de flotación, y nosotros ahora vamos a ir en la búsqueda de los intereses. ¿Cuáles las razones que tiene Tamara para elegir este negocio, y qué cosas quiere lograr, y cómo sería la compensación de pérdidas y ganancias, cuáles son sus deseos, sus temores, que supere la postura binaria de que mi razón excluye al otro y ella pueda pensar por qué y para qué desea esto, ¿verdad? ¿Qué me impulsa? ¿Cuáles son mis expectativas? ¿Cuáles son mis deseos? ¿Cuáles son mis necesidades? A lo cual le vamos a llamar intereses, la búsqueda de los intereses. ¿Cuáles son los temores? Entonces, allí trabajaremos buscando qué las impulsa, cuáles son los motivos que subyacen a las posiciones para que una pida un valor y se enclave en esta postura y la otra quiera comprar. Vamos a indagar un poco más sobre cuáles son estos intereses y luego veremos si con esta intervención enriquecemos la narrativa, enriquecemos las posibilidades negociales de esta situación que las convoca a la mediación, ¿sí? Vamos a ver entonces las privadas con las chicas. Bueno, María, estamos acá los dos solitos, esto es confidencial. Me gustaría que te puedas explayar todo lo que desees. Y vamos a ver qué podemos encontrar en esta reunión privada contigo, ¿sí? Sí. Cuéntame, ¿cómo te sientes? Mal. Muy mal. ¿Te sientes mal? Cuéntame. Me siento mal porque yo entiendo que los negocios son así, que hay gente que, en este caso Tamara, quiera comprar la empresa exitosa y compensar con sus otras empresas y todo. Eso me parece muy bien por su parte, pero me siento mal porque esta empresa me ha costado mucho trabajo,
me ha costado muchos años de esfuerzo. El diseño de la empresa, del nombre, de la ropa, es mío y eso no se pone en valor. Solo hablamos de dinero, solo hablamos de 400.000 o 600.000 y para mí no es solo dinero. Para mí hay mucho trabajo puesto, hay mucha dedicación, mucho sacrificio y ella, o sea, llega, compra y se va. Y yo las cosas no las entiendo así. Correcto. O sea, todo este trabajo, todo este tiempo y todo este sacrificio, ¿lo puedes ampliar un poco más conceptualmente? ¿Qué te genera como emoción, como necesidad, como preocupación en el caso que tuvieras realmente que vender? Pues hombre, yo estoy en una edad, tengo ya mis años, pero lógicamente estoy en una edad laboral, estoy disfrutando del trabajo que me costó y a mí y a mi socia en su momento llevar a cabo este proyecto. Ahora este proyecto ya ha nacido, ya es rentable, ahora el trabajo es sacrificio, pero bueno, estamos, o sea, en ese sentido estoy disfrutando del éxito y ahora quieren comprarme mi parte y que me vaya a mi casa. Cuéntame esto de disfrutar del éxito. ¿Cuál es el disfrute? ¿Qué es lo que te genera como disfrute esta empresa que tanto defiendes? Pues me genera disfrute ver que yo aposté por una idea, que yo me he sacrificado por una idea, que esa idea y ese proyecto está triunfando y que esa idea, bueno, pues en su momento fue de mi socia y mía, pero sobre todo que mis diseños triunfan, que no sé, que el negocio es rentable, que me requiere mucho esfuerzo, pero me está dando satisfacciones también. Entonces no, o sea, no me entra en la cabeza y si tuviera que vender, pues lógicamente que me deje o sea, unas ganancias económicas para si yo quiero volver a montar otra empresa o no sé, porque yo lo que no quiero es irme a mi casa. O sea que detrás de esta exigencia tuya de un valor determinado aparecen todos estos intereses, ¿no? Esto es como una obra tuya, algo sí, mía que, y de mi socia en aquel momento. Bueno, sí. Pero sobre todo mía. Tu socia ha decidido ella fue más... dejar la escena y hacer otra cosa. Pero tú estás como defendiendo, pero ahora entiendo más, comprendo más, que no es un valor económico, sino hay valores intangibles que tienen que ver con esfuerzos, con propuestas, con logros, con un espacio que tú le das una perspectiva que va más allá de las cuestiones económicas. ¿Sí estoy entendiendo bien? Perfectamente. Bien, perfecto. Y si tú tuvieras que ver esto desde el lado de Tamara, yo sé que es un poco difícil lo que te pido, pero vamos a ver. Tú eres Tamara, tú estás buscando este lugar por las razones que ella expuso, que es esto de la búsqueda de un espacio, digamos, de una empresa rentable que le permita, en el concierto de las otras inversiones que tiene, equilibrar pérdidas y ganancias. Y tú tienes que negociar con esta María que tiene todas estas cuestiones. ¿Cuál sería, si puedes colocarte en su lugar, lo que tú harías como empresaria para convencer a María de esta situación, más allá de las cuestiones numéricas? Teniendo en cuenta que Tamara conociera todas estos valores subyacentes que vos estás contando como más afectivos y como más de tu construcción del lugar, que quizás ella no lo ve, ella lo está viendo como un plano comercial, ¿no? Entonces cuéntame tú, si fueras Tamara, ¿qué plantearías? A ver, yo me pongo en la postura de Tamara y lógicamente entiendo que ella es bueno, pues una persona que su trabajo no es el mío y que se dedica a todo el tema económico. Entonces entiendo su postura, pero yo preguntaría que qué es lo que quiero yo. Porque está muy bien llegar con el dinero, comprar las empresas. Lógicamente es una empresa muy golosa porque está teniendo éxito, porque además tiene un proyecto de expansión muy bueno. Entonces yo entiendo que para ella sea algo que le llame la atención. Pero es que en ningún momento ella ha preguntado, no se ha interesado por esa parte más personal. O sea, es como toma tu dinero y vete. Pues no, toma tu dinero y vete, ¿no? Tengamos una conversación entre tú y yo por un ratito me convierto en Tamara. ¿Sí? Es medio raro, pero se hace en mediación esto. Y te pregunto, oye María, mira, yo quiero que entiendas esto. Yo necesito esta empresa, la necesito exitosa, la necesito expansiva, y si yo te compro tu parte, lo que voy a hacer es buscar en el mercado a alguien que la pueda llevar adelante.
Y bueno, pero esta traba del monto sideral que tú pides, me está impidiendo desarrollar este negocio tal como lo he pensado, ¿no? No sé tú qué me dirías de esto. Yo soy Tamara. Pues hombre, yo diría que en este caso tú como, o sea, Tamara, lo primero que deberías plantearte es que si esta empresa ha sido exitosa, ha sido gracias a mí, ¿por qué vas a ir a buscar a otro profesional si mejor que la empresa no la conoce nadie más que yo? Bueno, yo en principio no tendría inconveniente de contar contigo, pero ¿en qué condiciones? Bueno, pues entonces tendríamos que hablar a lo mejor que yo no me quiero desprender de todas mis acciones. Me desprendería a lo mejor de la mitad, hablaríamos, eso podríamos, sí se podría negociar, pero... Bien, o sea, saliendo de este pequeño juego, tú dices que podrías salir, podrías aceptar, no vendiendo todas tus acciones, quedar como socia minoritaria. Bueno, o sea, podría ser una propuesta. opción, podría Bien. ser una opción a valorar. Y en ese caso, ¿cómo sería el manejo, digamos, cómo sería tu situación dentro de la empresa? Tú eres una socia minoritaria, María ha hecho el negocio, ya hablaríamos de números, vamos a suponer, porque todavía no tenemos... Y María necesita que esta empresa se expanda con alguien idóneo, y tú dices, yo soy que no hay la mejor persona persona. idónea. Entonces, ¿cómo le propondrías tú que organizaran hacia el futuro el trabajo de esta empresa? Tú como socia minoritaria, pero siguiendo, digamos, con la gestión que tanto amas a través de todos estos intereses. Pues o firmando yo ahora soy socia minoritaria. Ella tiene el 60%, Sí, no, yo tengo el 40%. tú decías minoritaria. Podría venderle un 20%. Un 20%, ya. No correcto. más. Perfecto, bien. Y luego, en la parte de gestión, La llevaría yo. la llevarías tú. Sí, nos reuniríamos, o sea, trabajaríamos conjuntamente, pero lógicamente la parte comercial, la parte de expansión y la parte de gestión la llevaría yo. Bien, este 20% estarías dispuesta a darlo en qué valor, a ver, cuenta. El 20%, Frente a esta otra perspectiva, ¿no?, que estamos trabajando. pues no sé, podría negociarlo con ella, pero si ella me ofrece por un 40, 400.000 euros, pues podría dejárselo, no sé, habría 200, 250.000, la mitad del precio Bien, de mercado, bien. más beneficios. Bien. Bueno, bien, María, yo esto lo voy a mantener en confidencialidad. ¿Cómo te sientes con este giro que estamos? No sabemos todavía la otra parte pero ¿cómo Pues te sientes? mejor, porque por lo menos he podido decir lo que pensaba. Bueno, entonces yo quedo con esta información, no la voy a volcar, pero voy a explicar un poquito qué es lo que plantea Tamara. ¿De acuerdo? ¿Estás de acuerdo? De acuerdo. Yo lo llamo esfera de polarización. Bueno, Puede ser no entonces me demasiado esperas en la salita y ya voy a Perfecto. pasar a Tamara. De acuerdo. Muy bien. Gracias. Tamara, bueno, vamos a trabajar un poquito, ¿sí? Estamos los dos solos, esto es confidencial. ¿Cómo te sientes conversando conmigo? Bien, muy Bien, cómoda. Bien. Bueno, ¿has estado pensando algo mientras esperabas? Sí, sí. Cuenta. Bueno, pues el problema que tenemos es que no nos ponemos de acuerdo entre María y yo, pues, porque yo quiero su parte de la empresa, el 40% que ella tiene, y bueno, económicamente, el valor económico, pues el que ella defiende y el que yo defiendo, pues es muy, muy diferente. Bien, perfecto. Y se me ocurre pensar, Tamara, suponte que llegaras tú a obtener el porcentaje que pertenece a María. ¿Cuál sería tu próximo paso? Tú ya eres dueña de la empresa del 100% y empiezas a trabajar con la empresa. ¿Cuál sería el próximo paso que harías? Pues tendría que buscar a una persona que se encargaría de la gestión empresarial, de lo que es llevar el negocio. Ajá. Que sería una persona, pues bueno, que tendría las mismas características que quizá que María, ¿no? Porque es la que conoce bien el negocio y para que la rentabilidad de la empresa, que es lo que es importante y lo que me importa, pues que no decaiga. Correcto. ¿Y qué ventajas te generaría tener a una persona con las mismas características que María?
Bueno, pues como ventaja supongo que a nivel empresarial, a nivel de rentabilidad de la empresa, pues... ¿Qué cosas hace María que te hace pensar que la persona que venga tiene que tener las mismas características? Pues que, bueno, María lleva desde los inicios de la empresa, fue la que la creó, fue quien dio pues vida a la idea de negocio, y creo que María pues bueno, tiene una andadura empresarial que conoce todas las técnicas, conoce pues todo de la empresa y tiene un conocimiento pues, pues bueno. ¿Y tú qué piensas, cómo podrías lograr un perfil de ese nivel en el mercado? La idea es, ¿podrías lograr un perfil de ese nivel en el mercado? Es una pregunta la que te hago. Pues yo creo que sería complicado. Perfecto. La verdad que sería complicado. Perfecto. Y si tuvieras a María en la cola de los de quienes acuden a tu convocatoria. Podría tenerlo en cuenta, pero es verdad que yo necesitaría una garantía, porque estoy invirtiendo mi dinero y yo lo que quiero es que esa rentabilidad que tiene la empresa ahora mismo, esos éxitos, ese beneficio, siga teniéndolos. ¿Y cómo incorporarías a María? Pues ya estamos hablando de que el perfil de ella es difícil, ella es la mentora de todo todo éxito, y tú vienes a buscar el éxito que ella generó. Entonces, ¿cómo harías, supongamos, en esta idea de que incorporaras a María, cómo la incorporarías? Pues yo creo que si ella se quedaría como socia minoritaria, yo podría optar o podría tenerla como gestora y como... Ella es actualmente tu socia minoritaria. Sí, bueno, pero minoritariamente de lo que yo le pido, por ejemplo, ella tiene un 40%, pues quizá igual con la mitad o con un 25% me conformaría y podría tener a María ahí en la empresa todavía. Y que gestionase la empresa y que trabajase dentro de ella. Bien. ¿Cómo te resulta esta idea? Pues yo creo que es buena idea, sí que es verdad que ahí luego fuera lo he estado pensando y digo, bueno, es verdad que María tiene un potencial y yo creo que fuera en el mercado pues me va a ser complicado encontrar una persona como ella, con sus conocimientos del negocio, con todo, y bueno, y que María también pues es su bebé, ¿no? El negocio. Es algo así, ¿no? Y digo yo, ¿cuánto sería el valor que tú, suponte que tú dices, bueno, le compro el 25 y queda como socia minoritaria en un 15? ¿Cuál sería el valor que tú le ofrecerías por ese 25%? Por ese 25%, pues no lo sé, pero tendríamos que verlo, no sé. Sí, que es verdad que sí, tendríamos que conversarlo también con María, a ver qué le parece también esta opción, porque igual no accede. No sabemos que que quizás ella quiere permanecer en su lugar sin moverse o obtener una suma importante, pero es una posibilidad. ¿Se te ha ocurrido otra posibilidad? Pues otra posibilidad no, yo creo que lo mejor es que pues es verdad que se quede María en el negocio y que... Y tú decías que te interesaba cierta garantía de contingencia, ¿no? Si de repente el negocio fuera mal, ¿qué es lo que habías pensado? Suponte que baje el nivel de lo que ahora lo hace tan atractivo en el mercado. ¿Tú qué harías? Pues hombre, yo necesitaría tener una garantía de que la rentabilidad va a seguir y de que el potencial de la empresa va a ser el mismo. ¿Y si llegara a modificarse? Pues... Hay múltiples razones de posibilidades de mercado, situaciones económicas, situaciones macroeconómicas, ¿no? ¿Tú qué harías? ¿Qué plantearías? Porque tú quieres garantía, pero una garantía de sostener la rentabilidad. Hombre, garantía con este 25% y ella dentro, pues yo creo que tampoco puede ir mal las cosas, no sé, si acaso sí sería motivo por el trabajo de María, de que ella pues pueda hacer un boicot a la empresa, por decirlo de alguna manera, pues claro, pues habría que tomar medidas, ¿no? Yo como socia mayoritaria pues no quiero que la empresa pierda su rentabilidad. En el acuerdo podríamos, si llegarais a un acuerdo, podríamos...
dejar claro esto, que María maneja los hilos de la empresa, Claro. pero siempre habría como Claro. una atención a su gestión y repactar en caso de necesidad. Claro. ¿Sí? Para ver si la gestión la está realizando correctamente o... Bueno, mira, Tamara, es interesante cómo habéis razonado ambas. Yo no puedo ponerlo sobre la mesa ahora contigo por la confidencialidad de lo hablado con María, pero os voy a convocar a ambas y vamos a poner sobre la mesa las ideas que se han Las generado. ideas, vale. ¿Te parece bien? Me parece muy bien, a ver si llegamos a un acuerdo. De acuerdo, de acuerdo. Muchas gracias. Bueno, Tamara, María, Hola. otra vez. Hola. Otra vez los tres juntos. Ha sido muy productiva la charla que he tenido contigo, María, contigo, Tamara. Y hay como algunos puntos que podrían haber de coincidencia. Lo que me gustaría saber, si me permitís que yo pueda volcar en esta conversación conjunta lo que hemos conversado en forma privada con cada una. ¿Es inconveniente tú? No. ¿Y tú? No. Bien, perfecto. Hemos trabajado con María, con Tamara, una perspectiva de lo que podría ocurrir si ella supuestamente obtuviera el 100% de las acciones de la empresa. Cuando trabajamos esta perspectiva, Tamara planteaba la idea de que tú buscarías a alguien en el mercado para poder avanzar. Y cuando pensamos que en esta opción de buscar a alguien en el mercado y poder avanzar en la gestión de la empresa, apareció una situación que era preocupante, porque quien fue la mentora y la que generó esto eres tú. Y Tamara decía, este perfil es el que yo quiero, y no es fácil que en el mercado aparezca alguien que tenga el mismo calibre de quien generó y prosperó a la moda, a la empresa tuya. Entonces allí comenzamos a conversar sobre algunos aspectos que tenían que ver con otra charla que más o menos tuvimos contigo. ¿Cómo sería la posibilidad de que Tamara pudiera tener esta empresa que es exitosa, que le permite compensar pérdidas y ganancias en las otras empresas, que siga con la misma proyección, o sea, y contar contigo, en vez de buscar a alguien en el mercado? Y allí apareció una propuesta que era coincidente con lo que vos planteabas en la charla que tuvimos nosotros, hipotética, de posibilidades hacia el futuro. Y está bien, Tamara estaría dispuesta a tomar no el 100% de tu 40%, sino más o menos la mitad o un poco más, y que tú permanezcas en la empresa. Y allí aparecía otro nubarrón, que era, bueno, ¿qué pasa si la gestión de María se modifica y la empresa tiene algún rumbo de riesgo? Y entonces también surgió como forma de poder abordar ese riesgo, que si esto existiera y esto tuviera que ver con tu gestión y no con cuestiones estructurales del mercado, repactarían esta cuestión. Pero Tamara decía, es muy difícil que esto pase porque María ha llevado la conducción de esta empresa durante muchos años. Esto satisfaría tus intereses. Ella decía que esto es como para ti un bebé. Sí. Entonces tú seguirías con este proyecto, seguirías con lo que tanto te atrae, que es hacer todas estas gestiones en el negocio. Te tranquilizaría desde el punto de vista de todas las proyecciones que tiene, que son intangibles más allá de los valores que estamos hablando. Sí. En ese caso tendríamos que dirimir cuál sería el porcentaje que te quedaría a ti, menor que el que tienes como socia minoritaria ahora, y a qué valores estaríamos
desarrollándolo. Y luego, bueno, avanzar un poco, que ya sería en otra reunión, sobre las formas en que tú estarías integrada, digamos, no integrada, sino continuarías con la gestión que hasta ahora tuviste y que tú podrías supervisar y acompañar la gestión de María. Y bueno, y con esto estaríamos acercándonos a los intereses de ambas, pero bueno, esta es lo que hemos construido entre todas. ¿Qué reflexión te merece a ti? Pues yo creo que ha sido, que para mí es el punto que mejor hemos podido alcanzar, porque es verdad que la empresa, que tiene que contar contigo todavía, María, porque como le decía Antonio, es tu bebé. Tú la has creado, la has visto crecer y bueno, y yo creo que encontrar en el mercado una persona como tú para meter a la gestión de la empresa, pues no voy a encontrarla. Entonces sí que te quiero en la empresa, quiero que estés todavía al mando de ella, como gerente, como gestora y bueno, y no sé, el porcentaje pues sí que podemos hablarlo o haber llegado a un acuerdo. De ese 40% tuyo, pues no sé cuánto estarías dispuesta tú a darme. Yo agradezco tu reconocimiento y dentro de mi 40%, yo era lo que había hablado con Antonio, estaría dispuesta a dar la mitad de ese 40 para que fuera 80-20 y luego pues perfilar un poco las competencias y la responsabilidad que quedó para dirigir el tema de la empresa. Yo ahí no tendría problema. Bueno, pues llegados a este punto, yo creo que un 80-20 es... Yo creo que sí, yo acepto 80-20, pero que también a cambio yo necesito una garantía de que por tu parte pues sigues comprometida con la empresa, con tu gestión diaria, con tu trabajo y que bueno, pues de alguna manera la rentabilidad de la empresa y el potencial que tiene se va a mantener. Por supuesto, eso no cabe duda que voy a seguir y si en algún momento no fuese así, pues volveríamos a trabajar sobre ello para a lo mejor una venta del 100%, pero vamos, a día de hoy tampoco lo valoro, o sea que por mi parte el compromiso está. Muy bien, por mi parte yo creo que también. Bueno, yo estoy como muy sorprendido por el cambio que ha habido, la riqueza que habéis generado en esta negociación, con mucha amplitud, y me parece que podríamos fijar una nueva reunión en 3 días para que vosotros penséis el valor de que pondríais a este 20%, y un poco, si queréis en forma personal, hagáis intercambios de papers, de ideas de este perfil de gestión. Y nos volvemos a juntar, conversamos y vemos si le damos un... ¿Cerraste la pantalla? Y creo que sois 2 bellas mujeres que van a dar bastante al mundo de la moda, ¿sí? Muchas gracias. Y nos estamos viendo ahora por secretaría, fijamos la nueva fecha. Gracias. Bueno, queridos alumnos, ¿han visto la negociación? Acá el mediador... ¿Está usando el micrófono? No, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan con claridad? Bien. ¿Han visto la negociación? Acá el mediador no está resolviendo un conflicto entre partes, sino que está ayudando a cerrar una negociación. Y han visto también cómo se hace el inicio de esto, cómo se establecen las reglas. No creo que hayan visto que el mediador sugiere o dice lo que hay que hacer y han visto cómo ha evolucionado. Ahora, esto es lo que yo creo que ustedes han visto. Ahora cuéntenme ustedes qué han visto. Antonio, Sí, Santi. yo he ido anotando un poco porque he participado de pocas mediaciones en mi vida.
Lo que yo he anotado es primero cómo comienzas vos informando a las partes. Me parece que eso es fundamental porque muchas de las partes que van a una mediación no saben a qué se van a encontrar, en dónde, con qué se van a encontrar. Entonces, que vos les informes que el proceso va a ser confidencial, que ningún tipo de información va a salir de ahí, que vos vas a ser un tercero neutral, quizá a ella le lleva tranquilidad y confianza en el proceso. Entonces, me parece muy importante. Bien, perfecto. Después lo que yo he anotado son las estrategias que vos has ido utilizando a lo largo de la mediación para lograr encontrar soluciones, digamos. Primero cuando las negociaciones se han tornado rígidas porque ninguna de las dos chicas quería aflojar su postura, vos lo que has hecho es separarlas para escucharlas de manera individual. Ahí, bueno, vos has hecho como un juego de roles en donde le decías a María que se imagine que vos eras Tamara, como para poder expresar sus emociones. Después con Tamara las has hecho buscar cosas positivas de María, diciendo, a ver, ¿para qué quieres conseguir a una persona en el mercado si María misma puede hacer mejor el trabajo, llevándole confianza también a ella? Y después cuando las has vuelto a traer a ambas, es como que repasabas un poco de lo que había hablado con cada una y las hacías sentir escuchadas a ellas, digamos, que todo esto y contribuye con el proceso. Y por último, lo que has hecho es como dar un cuarto intermedio, por así decirlo, para que ellas, después de todo lo que han atravesado, puedan pensar, ya con un chip cambiado, por así decirlo, a qué solución o qué acuerdo van a llegar. Muy interesante, Santi, muy interesante, muy bien expresado. En realidad, rescato de lo que vos has dicho, la explicación del método. Cuando estudiemos el proceso, que nos falta mucho, vamos a ver, a esto se llama encuadre. El encuadre es las reglas del proceso y son importantes porque, como vos decís, generan confiabilidad en las partes. Al conocer el proceso y al consensuarlo, porque es un acuerdo entre el mediador y las partes, ya las partes tienen una claridad de cómo va a ser esto, de qué manera va a funcionar esto. Así que está muy buena la acotación tuya. Esto se llama encuadre. Después también es cierto que cada una de las chicas tenía una postura rígida. A eso le vamos a llamar la posición. O sea, la primera narrativa, la forma en que ellas construyen la mirada al conflicto. Pero debajo de esas narrativas hay lo que le vamos a llamar intereses. Por ejemplo, a ver, ¿me recuerdan el nombre de las chicas? María y Tamara. María y Tamara. María se preocupaba por la edad que tenía, porque qué iba a hacer de su vida si vendía. Su precio estaba puesto no sobre el valor de mercado, sino el valor agregado de su gestión exitosa, que era la que buscaba Tamara. O sea, la gestión exitosa de María era lo que compraba Tamara. Tanto que se quedara María haciendo esa gestión era el cúmulo de los intereses de Tamara, que eran intereses de compensación de ganancias y pérdidas con otros negocios de la moda que ella manejaba. Entonces una tenía un interés diferente propio, que era compensar ganancias y pérdidas y tener a su emporio funcionando, y la otra tenía un interés propio también, que era digamos, el reconocimiento de su gestión, el reconocimiento de su éxito, la gestión, continuar con la gestión de su gestión exitosa. Esos eran los intereses que, fíjese que estos intereses no están en los números, están en los temores, deseos, preocupaciones o necesidades que subyacen a los números, ¿sí? Entonces los mediadores lo que hacemos es bucear con preguntas, con inversión de errores y otras herramientas que vamos a aprender, bucear en la búsqueda de cuáles son esos intereses subyacentes a la postura rígida. Entonces no negociamos sobre posturas binarias,
negociamos sobre intereses. Y hay un interés común, la empresa. A ver, si Tamara se quedara con un porcentaje menor, le digo María, se quedara con un porcentaje menor en la gestión de la empresa, Tamara tendría el poder de decisión. Y María no podría desarrollar la gestión como antes. Entonces, también hay un interés de María, ya no se expresa, pero está vigente, que es cómo hace ella para seguir con su gestión con un 40%, si la otra parte tiene un 60%. Todas estas cuestiones están por debajo de la cifra, de los 400 y 650.000 euros. Están por debajo. Esas son como cuestiones que están en la punta del vértice de un iceberg, y debajo del iceberg nosotros profundizamos en la búsqueda de los intereses. Repito, y anoten: temores, deseos, preocupaciones, necesidades, proyectos, emociones. ¿Sí? Eso es un poco lo que hemos visto. Bueno, a ver algún otro aporte. Gracias, excelente. Una síntesis fantástica. ¿Qué otro aporte? A ver, todos juntos, no de a uno. ¿Lo hacemos de oficio? ¿Lo llamo yo? A ver, vamos a preguntarle a Javier. ¿Qué te dejó la experiencia de esta negociación, Javi? Bueno, en primer lugar coincido ahí con Santi, con lo que él marcaba como rol suyo, Antonio, al comienzo en la presentación y después en la interacción con las dos partes de manera privada, digamos. Yo lo relacionaba, no sé si está muy bien expresado por ese lado, pero con la teoría del observador. Me imaginaba el ejemplo de pararse de arriba, que nos decía en la clase, y de intentar comprender que cada parte tenía una cosmovisión, unos deseos o unos intereses que eran particulares, pero solamente se enfocaban en eso sin... Te congelaste, Javi. Ahí está, perfecto. Buenísimo, Javi, perfecto, perfecto. Veo que están entendiendo. ¿Todos entienden eso mismo, aunque no hablen? ¿Sí? Aunque estén muditos. Bueno, muy bien, muy bien. Ha sido un aporte excelente. Gracias, Javi, gracias, Santi. Vamos a entrar ahora en la teoría misma de la negociación, que se llama negociación colaborativa, ¿sí? Ustedes tienen ahí ya los PowerPoint. Vamos a ver. Vamos a ver si vamos a ver por acá. Sí, por acá. ¿Está esto en pantalla, chicos? Sí. Buenísimo. Bien. Buenísimo. Ahí va. La negociación colaborativa, a contrario de la negociación distributiva, que es una negociación de regateo, que ya vamos a ver, que tiene también su mecánica, pero es una negociación binaria, donde cada uno trata de argumentar y de ofrecer valores que después negocian en forma de regateo, y no tienen la riqueza del trabajo de la colaborativa, donde desde la mirada de los intereses se pueden generar mejores posibilidades. Entonces, en la negociación colaborativa se presta atención a los aspectos comunes, por eso el mediador hace en los dos casos de las privadas un trabajo para que cada parte se ponga en el lugar de la otra y puedan pensar las cosas desde este lugar y desde el otro lugar. Intenta tratar las necesidades y los intereses, no las posiciones. Cuando hablamos de intereses, yo le dije temores, deseos, preocupaciones y necesidades, pero necesidades, toda la pirámide de Maslow, de las necesidades básicas hasta la necesidad de pertenencia. O sea, todas las necesidades son intereses importantes en las negociaciones. Implica el compromiso de tomar en cuenta
la necesidad no de una de las partes o de la otra, sino de ambas. Privilegia el intercambio y el flujo de información e ideas como ocurre después de la síntesis de lo ocurrido en las privadas, que muy bien marcó Santi. Se abre la posibilidad de que ellas puedan hablar. Y ven ustedes el cambio absoluto, ya si tomamos la teoría de la comunicación, ven rápidamente como lo gestual, lo actitudinal, lo que hemos llamado comunicación digital analógica, tiene todo un cambio importante. Cuando están en una actitud de mucha emocionalidad binaria, rígida, son agresivas. María está con los brazos cruzados, se hablan mal, por lo menos se hablan en un tono bastante fuerte. Cuando hacen ese camino, con el cambio de chips, como dijo Santi, cuando pueden transitar pensando la problemática desde otro ángulo, que no sea específicamente el económico, sino desde los intereses, ellas dialogan de otra manera. Se reconocen mutuamente, se tratan bien, se sonríen, aceptan y cambia totalmente la posibilidad. Si esto, piensen ustedes, se hubiese desarrollado en base a los valores, a los 650 o 400.000 euros, creo que eran los valores que estaban en juego, hubiera sido quizás no llegaban a ningún acuerdo, se quedaban con un 40 y un 60. Ahora, ¿podía Tamara obtener el mismo resultado si tenía enojada a María? ¿Podría María generar la misma gestión si Tamara tenía el porcentaje mayoritario? Seguramente esa empresa hubiese entrado en un conflicto muy fuerte de cada una de las socias, ¿sí? Pero cuando los conflictos, ya lo hemos dicho, cuando vivimos conflictos, lo vivimos como una única versión posible propia, pero también cuando trabajamos en mediación lo convertimos en multiversos, en multiversiones, ¿sí? Porque tiene el conflicto muchas formas de verse, solo que cuando estamos posicionados, cuando hemos tomado convicción de que nuestra razón es la que vale, no la del otro, cuando nos exculpamos, ahí entonces entramos en una situación dicotómica, binaria, controvertida, controversial, que es la que facilita los juicios, ¿sí? Usar criterios objetivos para evaluar las opciones, o sea, las ideas que surgen de la negociación, o sea, los criterios de mercado, los criterios, las normas, eso ya lo vamos a ver, y contiene la intención real de comprender los objetivos y las necesidades de cada uno, del otro también, y busca reuniones, metas y objetivos para todos. Se enfatiza la necesidad de permanecer firme en cuanto a la satisfacción de los intereses y flexibles en la relación, en el modo de lograr. Y acá aparece algo que estuvo muy, muy interesante, que nos trajo Víctor, que es la teoría del observador, que se simboliza desde la mirada del balcón. En la mesa están las partes, está el mediador, pero el mediador, cuando va a trabajar, se sube a un balcón imaginario y se observa él mismo en la escena de negociación, a través de una disociación instrumental para poder trabajar favoreciendo a ambas partes y sin tener una actitud de acercamiento a una o a la otra parte. Situación que ya les advierte en la reunión inicial cuando les dice si de alguna manera yo pareciera imparcial, me lo tienen que hacer saber. Hasta ese punto creo que debe ser la humildad y la prestación de un servicio de terceridad, ¿sí? Que las partes mismas tengan la libertad de decir, porque uno puede, sin querer, hacer o decir algo, que alguien lo perciba desde la mirada del receptor,
le dé una construcción semántica, como estudiamos la vez pasada cuando vimos los axiomas, como diciendo, el mediador no está siendo imparcial. Si tiene autorización para decirlo, fantástico, porque monitorea la gestión del mediador. Si no tiene autorización, lo ve como autoridad, se calla y se siente incómoda y no trabaja como sujeto activo y responsable del proceso, sino que se siente cohibido, afectado. Así que ellos tienen que tener la total libertad de decirnos, no está siendo imparcial o te percibo imparcial o lo que has dicho no me gusta porque me parece que se opone de parte del otro. Porque evidentemente es necesario eso, es muy fundamental. Bien, entonces, ¿entendieron el concepto del balcón? Que es la teoría del observador. Yo observo mi campo de acción, o sea, observo mi propia observación, observo mi propia conducta dentro de la negociación. Y también genera la posibilidad de ser reflexivo. Este lugar del balcón es el lugar del observador que está atento al campo de actuación. ¿Se entiende esto? A ver, a quién tengo a la lista. Víctor, ¿se entiende esto? Sí, sí se entiende, pero es como que está observando a él mismo dentro en tiempo, o sea, actualmente en el tiempo real. Sería en el mismo tiempo. Exacto. Es que es una metáfora, es una disociación. Cuando vos Bien. estás, vos suponte que en vez de ser mediador sos cirujano y estás con un corazón abierto y tenés que ser muy preciso en cómo haces la decisión, cómo estableces el campo terapéutico, el campo operacional, con qué herramientas trabajás. ¿Podés estar pensando en que tu mujer te va a hacer una tortilla con papa? Perdón, Antonio. Sí, escucho que decís. Estamos escuchando muy despacito. ¿Puedes subir el volumen, por favor? Bueno, vamos a intentar hacerlo con otro elemento. Espera, a ver si con esto me escuchan mejor. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, sí. Sí, bueno. Yo les preguntaba a ustedes, un cirujano, vamos a salir del mediador, un cirujano está haciendo una cirugía de corazón abierto, ¿sí? Entonces estableció el campo de operación, tiene que elegir determinados instrumentos, tiene que estar muy cuidadoso en el lugar, en la sutura. ¿Puede estar pensando que la mujer lo está esperando con una tortilla con papa y un Malbec? ¿Qué le parece? ¿Puede? No. No. Bueno. Entonces el mediador, para estar concentrado en su función de tercero, que no dice lo que hay que hacer, que no contamina la ecología de narrativa de las partes, lo que las partes piensan, quieren, expresan, tiene que hacer una disociación, como la hace el cirujano. Tiene que colocarse. Entonces, la metáfora de la teoría del observador es, genera un observador externo para ver su propia acción. Y esto pasa mucho con los cirujanos. Los cirujanos muchas veces están pensando en qué es lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo. Esto de poder estar en el campo de acción mirando desde el balcón. Esta teoría que surge de Maturana, que tiene que ver con la teoría del observador, es interesante. Y no solo se da la cuestión del balcón en el momento de la negociación, sino que se puede dar antes, cuando yo estoy en la etapa de la preparación. ¿Por qué estoy preparando así? ¿Por qué yo estoy tomando esta decisión? Yo estoy preparando y analizando la negociación, ¿sí? Con una parte o con la otra. Pero estoy en la etapa de preparar a las partes. Ustedes vieron que hubo 2 reuniones donde las partes quedaron preparadas para una reunión conjunta. Hubo una preparación de las partes, ¿verdad?
Pero yo ahí también hago un análisis, cuando estoy con cada una de las partes preparando y ayudando a que ellas piensen otra salida que no sea un número. Y ahí, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué le pregunto esto? ¿Por qué? A ver, tengo una hipótesis. Tamara va a tener que buscar gente que se ocupe del tema. Ah, qué interesante. Y en una búsqueda de un gerente de ese nivel, ¿a dónde va a buscarlo? Entonces lo convierto en una pregunta. Tamara, ¿qué harías vos? ¿Cómo vas a hacer tu gestión después de, si ya tenés el 100% del capital? ¿Cómo vas a buscar este perfil? Y ella misma entra en duda. Dice, no, va a ser difícil. Entonces yo ahí le propongo que, y si estuviera fulana en la cola, y ahí estoy como sembrando la idea, pero estoy muy atento a lo que voy a hacer en función del generamiento de una hipótesis de intervención cuidadosa. Durante la reunión conjunta voy a estar monitoreando las decisiones de ambas y cómo yo lo hago sin intervenir. Por ejemplo, el cuidado que ustedes habrán observado de cómo yo les cuento a las chicas lo que habíamos concluido, sin hablar de una o de la otra, sino como encontrando salidas comunes de la construcción de ambas, es una forma de observar mi propio observar, mi propia acción, porque estoy atento a cómo utilizo las palabras, cómo hago para que se involucren ambas y no dejar a una fuera o a la otra en un lugar de privilegio. Y después que termina mi intervención, es de buena práctica evaluar, subirme nuevamente al balcón, mirar mi gestión y evaluar qué hice mal, qué hice bien, qué pude haber hecho de otra manera. Y de esa manera aprender de gestión en gestión. Por eso, queridos colegas, cuando la mediación se toma como un trámite judicial o prejudicial, como un mero trámite, todo esto cae. Se pierde la profundidad de la posibilidad de la intervención del tercero y del protagonismo de las partes, porque el tercero se convierte en un gestor de un trámite y hay que sacarse ese trámite de encima rápidamente y las partes se convierten en objetos, no en sujetos activos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo está la relación y cómo está el contenido o el problema en sí. Vamos a ver cómo es la relación entre Tamara, cómo se ha podido generar ese cambio de chips, al que muy bien decía Santi, y cómo abordamos el contenido. Porque en toda situación de negociación hay un aspecto de relación y hay un aspecto de contenido. Y si la relación es negativa, el contenido se aborda de manera negativa. Y si la relación es legitimar al otro, pensar desde el lugar del otro, encontrar, digamos, opciones de posible mutua solución, el conflicto se aborda mucho más, digamos, eficientemente, efectivamente. ¿Sí? Entonces, está la construcción de la relación y la resolución del problema, y en esto Harvard trae 7 elementos, que son los que están acá. Primero, acá no está, pero por acá estaría la posición. ¿Qué sería la posición? A ver, ¿qué se les ocurra? ¿Qué sería la posición? ¿Qué dice Vicky, por ejemplo? Vicky Elian, ¿qué será la posición si miramos el video? ¿Cuáles serían las posiciones? Posturas rígidas. Desmuteate, Vicky. Se me perdió la Vicky, a ver. Vicky, ¿estás por ahí? Bueno, voy a cambiar. Le vamos a preguntar a Febe.
Febe, ¿cuáles serían las posturas rígidas en el marco del video? Bueno, yo cuando he observado estaba notando y usted ha mencionado al principio, cuando hablaba de posiciones había hecho en la pantalla y había puesto intereses, por qué pienso así, qué me impulsa. Y ahí en esas partes había nombrado, por ejemplo, la familia, em, los pagos que ellas tenían, o que eran los intereses, o sea, una casa nueva y demás. No sé, ¿Y yo cuáles creo eran que ¿Y cuáles eran las posiciones, Febe? Las posturas rígidas con que se comienza siempre una negociación. ¿Cuáles eran? las posiciones rígidas, Ajá, de las dos chicas, cuando negocian, ¿cuáles eran? no sé, No sabés. ¿Y vos, Rosa? está ahí. Sí, creo que sé. Eh, Cuando ambas partes hablaban, por ejemplo, de que una sentía de que no estaba valorando el esfuerzo que ella ha hecho en cuanto a todo el trabajo que ella ha hecho para crear la empresa. Y la Eso, otra lo veía Rosita. solamente como una cuestión económica. Y ahí es donde se producía, por así decirlo, como ese choque. Bien, entonces las posiciones rígidas eran 650, 400. Exactamente. Y los Ah, el valor. intereses, Ujú. el interés de María era: yo pido más que el mercado porque este es algo que yo hice. Había El una bebé. necesidad de pertenencia, una necesidad de ser valorada. Claro, de Una- reconocimiento. esos son los intereses, aquellas Mm. cosas que están debajo de los 650.000. Yo he construido esto, yo lo he hecho exitoso, es parte de mi creatividad, es parte de mi identidad. Y además a la edad que tengo yo no lo puedo regalar porque no puedo empezar de nuevo. Y además es mi estado de confort, es mi espacio de confort, porque acá está todo lo que yo he logrado. Y la otra dice, es su bebé. Entonces, esos son los intereses que están debajo de las posturas rígidas. ¿Cuáles son las posturas rígidas? Las cosas que le dicen sus clientes a ustedes como abogados, qué es lo que quieren. Y que quieren como que el otro pierda y él gane. Esas son las posturas rígidas. Cuando ustedes le preguntan al sujeto, pero ¿por qué querés todo eso? ¿Para qué te serviría? ¿Cómo podrías verlo de otra manera? ¿Qué pensás que piensa el otro? Ahí comienzan a trabajar desde los intereses, desde los temores que las personas tienen, porque en cuantito hay una situación de crisis se genera un temor hacia el futuro, de los deseos, de las dificultades para poder salir de un estado de confort, un statu quo que tenían antes, y ir a un cambio, como pasa en los conflictos de pareja. Entonces, esto es muy importante que lo entiendan. El esquema de Harvard lo que hace es romper las discusiones binarias y ir detrás de las posturas rígidas. Ellos presentan esta mirada con una metáfora que yo a veces no la repito porque está muy remanida, pero por ahí ustedes no la conocen. El mismo Fisher, cuando estuve allá haciendo el posgrado, la usaba como metáfora. Él decía, dos hermanos se pelean por una naranja, ¿sí? El papá interviene porque se están peleando mucho y les dice, bueno, le doy la naranja al uno, si le doy la naranja a uno, el otro la pierde. Y si la parto al medio y le doy la mitad a uno y la mitad al otro, cada uno pierde la mitad de la naranja. ¿Para qué quieren ustedes ahí la naranja? Y uno dice, yo la quiero para sacarle jugo. Y el otro dice, yo la quiero para utilizar parte de la naranja, que no es el jugo, y hacer un dulce. Entonces, en este sencillo
digamos, en esta sencilla historia, lo simbólico está en que cada uno podía tener el 100% de la naranja, porque uno quería el jugo y el otro la cáscara. Lo único que había que era preguntar para qué la querían, por qué la querían, qué querían hacer con la naranja. Esto es lo que hacemos en mediación, obviamente ustedes lo han visto en el video con mayor profundidad, que es ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Qué? Y a partir de ahí aparecen respuestas que no están en el repertorio de las posturas rígidas. Son esas preguntas que para poder responder, como no está presente esa respuesta, tienen que reflexionar. Y se cae el andamiaje de toda la construcción narrativa que han hecho respecto al conflicto. ¿Cómo se cayó el andamiaje de los 650 y los 400? Porque empezaron a pensar las cosas desde un lugar mucho más interesante y más nutritivo para una negociación. ¿Se va entendiendo hacia dónde va el esquema de Harvard? ¿Se entiende lo que son los intereses? ¿Sí? Eliana, ¿y qué serían los intereses? Contame. ¿Los anotaste? Desmuteate, Eli. No, profe, no porque se me había cortado el internet y me acabo de conectar de nuevo desde el celular. Bueno, Así que no he visto la no última te, ha- parte. no te hagas problema que Camila sí los anotó. Sí, sí, después veo la grabación. A ver, Camila, ¿cuáles serían los intereses? Los intereses de cada parte. Sí, yo recién dije, anoten los intereses son tales y tales. ¿Cuáles son? Bueno, los intereses de cada parte sería, por el lado de María, el tema del precio, que le parece regalar su empresa por ese precio, porque, como dice Tamara, la empresa es su bebé, entonces le parecía mal el tema del precio. Y por el lado de Tamara, que le parecía muy caro a ella, por el 40%. Bueno, eso es exactamente la posición, no son los intereses. Es lo primero que ellas discuten como una cosa binaria, como una cosa de oposición. Claro, sí, Pero es lo ¿qué que hay tengo. debajo de eso? ¿Qué hay debajo de esos 600? ¿Por qué pide 650 si el valor de mercado es 400? Porque para ella vale más por el esfuerzo que hizo para llevar adelante su empresa. Y ese Por descuento, más que el valor del mercado sea 400, para ella vale más. y ese descuento que ella hace, ¿por qué lo hace? A ver, Bueno, lo Flor, hace después de llegar a un acuerdo. pero a ver, tratemos de ver qué pasó para llegar a ese acuerdo, qué es lo que ellas descubrieron. ¿Qué decís vos, Flor? Para mí Flor Alegre. ambas partes, digamos, lo que empiezan a ver es que cada una tenía sus razones. Es como que empiezan a aflojar. Una tenía el interés de seguir en la empresa o bien tener una cierta cantidad de dinero para tener otra empresa, más allá de sus cuestiones subjetivas. Y la otra quería un poquito más de dominio sobre la empresa. Bien. Estamos todavía un poco complicados para entender el tema, me parece, ¿eh? Me parece. Por eso está bueno que les pregunte, porque si no sigo adelante. Los intereses, Eh, ahí lo que se ha encontrado en realidad en común la empresa. Había un interés común en la empresa. Detecten los intereses. Había un interés común en la empresa y había un interés personal de María que tenía que ver con todo el esfuerzo. Piensen ustedes que ella durante muchos años se desveló, pensó diseños, Que puede generó, ser, Antonio, que era una empresa fructífera, las dos repetían constantemente eso. pero mucho más que eso, mucho más que eso. Sí, Porque lo que necesito quizás porque ustedes entiendan es que se metan en las personas, en los Los sujetos. intereses, No, no Antonio, es la anécdota, ¿sí? ¿Cómo?
los intereses tienen que ver con los deseos, con los temores, con ese miedo de María, de que es grande, de que voy a perder, de que voy a dejar de participar de la empresa, de mi esfuerzo, de mi trabajo, o sea, el éxito, ella se lo creía que era de ella, entonces el miedo a quedarse sin nada. Los intereses son esos, la Ah, expectativa, qué es lo que quiero. Ella en un ah, momento dice en la negociación que sea más elevado el precio en todo caso para ella en el futuro poder realizar otra empresa, crear otra empresa. O sea, para mí los ahí intereses está, tienen que ver con eso. ahí está, ahí está. ¿Se entiende, Flor? No, primero no aflojaron, porque aflojar es un pensamiento de la negociación distributiva. Aflojar, ceder, entregarse, acostarlo al otro. No, acá ninguna aflojó. Generaron una mirada superior, una negociación superior a la que tenían al inicio cuando estaban regateando. ¿Por qué? Porque en esa negociación estaban contemplados intereses subjetivos de ella. Tampoco es dejar de lado las subjetividades, como decía Flor. Precisamente es ponerle el foco a los aspectos subjetivos, a las emociones, a los temores, a los deseos que están debajo de eso. Yo la verdad es que prefiero tomarme el tiempo de que ustedes entiendan esto y no seguir adelante con los Power, lo podemos hacer la clase que viene, pero hoy tienen que irse con la idea de qué son los intereses desde Harvard. Vamos a cambiar el foco. Vamos a pensar que hay una mamá, vamos a pensar una mamá de 45 años, que es profesional, que no pudo desarrollar su profesión en función de cuidar a los chicos. Vamos a pensar un papá que también es profesional y que fue muy exitoso y pudo darle un bienestar importante a su familia. Vamos a pensar que hay dos niños que están en la etapa secundaria, en el ciclo vital de los estudios secundarios de sus hijos. Vamos a pensar que son mellizos y que tienen una gran admiración por el padre, ambos son varones. Y llegan a la mediación. Ha habido una situación, digamos, de muchos viajes del papá, poca presencia en la casa. La mamá está en una etapa de los 40 y pico de años que tiene ganas de salir adelante, de hacer cosas, se siente postergada. Los chicos ya están más grandes. El papá siente que es injusto porque él les dio mucho desde el punto de vista material y se separan. Y llegan a mediación, obviamente, en un problema de relación de pareja complejo, pero ustedes tienen que trabajar con ellos no desde la parte de la pareja, porque eso pertenece a una terapia de pareja, no a una mediación, sino del subsistema parental, como papás. ¿Bien? Va. Entonces el papá dice, por ejemplo, yo lo que vengo acá es a decir que voy a ocuparme de los gastos de los chicos, pero todo lo que sea pagar colegios, actividades extracurriculares, ropa, y la madre se hará cargo del resto y a los chicos los voy a ver tales días y a tal hora. Y la madre dice, de ninguna manera. De ninguna manera. Yo no me voy a hacer cargo económicamente, te vas a tener que hacer cargo vos, y yo me voy a dedicar a cuidarlo, también voy a buscar un espacio para mí. Y se pelean mucho, cada uno en esa postura. La madre se pone restrictiva para que él visite a los chicos porque no tiene experiencia en sus cuidados. El padre dice que va a pedir la tenencia, o sea, que los chicos, ya tenencia no existe en nuestro país, que los chicos vivan con él. Y ahí están los dos peleándose muchísimo sobre estas cosas. ¿Cuáles serán los intereses subyacentes que tiene la mamá
de esta historia. ¿Cuáles serán los temores, deseos, preocupaciones o necesidades por las cuales ella se enoja tanto y pide cosas tan extremas? ¿Cómo cuesta, eh? Antonio. Sí, Antonio, sí, escucho, bueno, escucho. hablo yo porque no sé cuál era que estaba hablando. Creo que es porque no ha podido realizarse personalmente en su profesión. Entonces ella es como que ve que él sí ha logrado cosas y ella no. Y necesita ahora dar su atención a su profesión. Bien, Leisa. Entonces, un interés es lo que no ha podido lograr en el sistema del matrimonio, que es su desarrollo. Ese es un interés. Y el otro interés es el poco cuidado que ha tenido él con los niños, entonces como que no confía en que él pueda vincularse o mantener el cuidado de los niños. Bien, perfecto. ¿Y cuáles son los intereses de él? Y los intereses de él es mantener una relación con los niños, pero sin dejar de lado su profesión. Bien, correcto. ¿Y en lo económico? Y la ayuda que él le brinda haciéndose cargo de todo. O sea, ella dice que se haga cargo de todo, ¿por qué? Porque él es el que tiene una sustentabilidad económica que lo puede respaldar. Correcto. Bien. Entonces, cuando hemos trabajado desde ese lugar, ya vamos a trabajar desde un lugar mucho más cómodo, más rico. Porque cuando estemos sentados con él, le vamos a decir, contame un poquito, ¿cómo te fue a vos en la carrera? Me fue muy bien, he ganado. Ajá, correcto. Y, y María es abogada también como vos. ¿Y cómo le fue? No, y ella no, porque se dedicó a cuidar a los chicos. ¿Y qué pensás vos de esta situación, digamos, si vos hubiese sido al revés la situación, María hubiese tomado la posta de desarrollar la carrera y vos no hubieras podido llegar al lugar donde estás? Entonces empezamos a trabajar desde los intereses, a hacer preguntas desde esas situaciones que tienen que ver con los logros, con el estatus, con los esfuerzos o con las cosas que hemos perdido, que no hemos podido hacer. Eso es trabajar. Todo lo que Flor con mucha claridad decía, dejando las subjetividades, o cuando decía aflojando, esa es la mirada típica del abogado, ¿sí? Como que vamos a trabajar a ver cómo hacemos para que el otro afloje un poco, nosotros aflojamos un poco de allá y llegamos a una solución. En el aflojar, los intereses quedan insatisfechos y los acuerdos caen. Porque cuando los intereses están satisfechos, las personas cierran acuerdos mucho más profundos, más saludables. ¿Se va entendiendo esto? A ver, vamos a buscar alguna carita que me permita saber si están entendiendo. A ver, vamos a preguntarle a Paola. A ver, Paola, ¿qué estás entendiendo? Desmuteate, Pau. Te has vuelto a mutear. Ahora está, sí. Bueno, con respecto al ejemplo, los intereses de la madre, ratifico lo que decía mi compañera, era realizarse a sí misma, y los del padre, los intereses, continuar con su carrera. Me imagino que también en el momento de la mediación habría que encontrar un interés común y que serían los hijos en este caso, y con eso, Totalmente. y eso usar como herramienta también, porque para un padre ver, digamos que para los hijos también sería un interés ver una mamá triunfadora en su carrera, en su vida. Eso es bueno para un hijo también. Me imagino que al ex esposo habría que hacerle notar eso también y encontrar, Claro. y encontrar ahí un algo en común que los haga ir para el mismo lado. Y entonces ahí, desde ese lugar, le preguntaríamos a ambos papás, y supongamos que, ¿y
¿Qué es lo que quieren los mellizos? ¿Qué necesitarán en este momento? Sí. ¿Qué necesitarán los mellizos desde el punto de vista económico? ¿Qué necesitarán desde el punto de vista afectivo? ¿Qué necesitarán desde el punto de vista de sus gustos deportivos? ¿Qué necesitarán del desarrollo de posibles cuestiones relacionadas con la universidad? Entonces empezamos a preguntar sobre los intereses de los niños. O Esos quizás los intereses que niños, están olvidados por más que haya una convención internacional. Entonces, cuando trabajamos de los intereses, chicos, no trabajamos desde el reducción, por eso han visto la teoría de la complejidad. No trabajamos del sí, reduccionismo de llevar este conflicto a 4 artículos del Código Civil y Comercial en la modificación en familia. Trabajamos desde los derechos disponibles, que pueden ser modificables, trabajando de esos temores, deseos, preocupaciones y necesidades. Y esto es difícil, por más que ya han visto y han hecho el trabajo epistemológico, hemos hablado de la teoría de la incerteza, de la complejidad, del observador, del sistema, etcétera, etcétera. Es muy difícil trasvasar el pensamiento jurídico del deber ser, de la certeza, de la objetividad, etcétera, etcétera. Nadie es objetivo sobre sí mismo. Nadie es certero sobre sí mismo. Nadie es justo. Nadie deja de mentir. Y nosotros trabajamos con esa materia prima. Por eso es muy importante el cambio de chips que tienen que ustedes obtener para salir del formato del pensamiento causalista, causa-efecto, y entrar en el concepto circular de la comunicación y de la complejidad de las personas, porque van a trabajar con personas, no van a trabajar con códigos o con leyes o con normas o con jurisprudencia. Van a trabajar con personas, con sujetos, que son supuestamente los protagonistas. ¿Sí? ¿Y cómo se busca el protagonismo de las personas si no entendemos este trabajo desde los puntos subjetivos, desde sus emociones, sus necesidades, sus temores? Por eso es que el trabajo del mediador es totalmente distinto al trabajo del abogado. ¿Sí? sí. A ver, vamos a seguir mirando a ver cómo anda. A ver, Nadia Trejo, contame, ¿qué estás entendiendo de todo esto? Bueno, lo que estoy entendiendo es que según este modelo de negociación, el objetivo es lograr la colaboración. Y eso, o sea, llegar a una solución que partamos de posiciones que son rígidas, contradictorias, a través del diálogo, detectar en primer lugar cuáles son los intereses de cada una de las partes que van a tener que ver con deseos, temores, preocupaciones de cada uno, para después llegar a detectar un interés que sea común y que pueda encaminar la solución. Eso es Bueno, lo que... muy bien, perfecto. Entonces voy a suponer que han entendido los intereses. Flor, ¿dónde está Flor que no te veo? Flor Aquí, Alegre. aquí estoy, aquí estoy. A ver, Flor Alegre, que no te veo, que no te veo, que no te veo, que no te veo. Estoy aquí. Sí, yo sé que estás ahí, pero acá está, ahí está. Mirá qué lindo nombre, Flor Alegre. Alegre es tu apellido, ¿verdad? Sí, Alegre es mi apellido. Y Florencia es tu nombre, Flor Alegre. Interesante, metafórico. Bueno, ahora dirías entonces, Flor, que esto es como que las partes aflojan, o estás entendiendo otra cosa ahora. Y lo que pasa es que quizás, Antonio, yo tengo un poco más de mediaciones y es como que me cuesta llevarla a cada una de las mediaciones que he tenido como abogada, no viéndolo actuar hacia el mediador, digamos. O sea, en esa, sino más como yo te decía, pero sí lo he entendido. Tienen que salir contentos ambas partes de que dentro de todo han llegado a algo que ellos querían.
Claro, de la emoción que está presente en toda interacción podría ser sentirse conformes, ¿sí? Y también contentos, ya. Pero obviamente, ¿por qué se sienten contentos? ¿Cuál sería la razón de que se sientan contentos? De que Conectados con sus ¿sí? intereses han sido evaluados, digamos. Han sido satisfechos. Perfecto. Ujú. Bueno, muy bien. Ahora me deja más tranquilo. Entonces, cuando podemos detectar cuáles son los intereses y trabajar sobre esos intereses, que las partes hagan lo que ustedes han visto en el video, ponerse en el lugar del otro, reconocer que el otro también puede colaborar en el tema y compartir las ideas que subjetivamente, acuérdense que cuando vimos comunicación la clase pasada, yo puse mucho énfasis en el concepto semántico de la comunicación, ¿se acuerdan? Las áreas sintácticas, semánticas y ¿qué más? Sintácticas, semánticas Las pragmáticas. y pragmáticas. Bueno, Nadia, respiro tranquilo, alguien se acordó, muy bien. En la semántica, ¿qué era la semántica? ¿Te acordás, Nadia? La construcción Las de... semánticas tenían que ver con un significado literal Ah, de las palabras, sí. Y la pragmática tenía que ver con el sentido que cada una de las partes le daba. ¿Puede ser? La semántica tiene que ver con el sentido que las partes le dan, no con la semántica de las palabras, sino con la semántica como la construcción del significado de lo que yo imagino que pasa con esto, el significado que yo le doy. Entonces, cuando trabajamos de esa mirada, de la mirada circular de la comunicación, estamos convencidos que cada parte construye, de ahí viene el concepto narrativo, construye en su narrativa un significado. Y ese significado lo compra como absoluto. Entonces, eso se convierte en verdad, en realidad, ¿verdad? En certeza, en objetividad, porque yo tengo la razón. Además vino Nadia, que es abogada, y me dijo que sí la tengo, me dio certeza jurídica, y ahí ya está, se acabó. Las cosas son como las veo. En la mediación no es así. En la mediación hay muchas otras formas de verla cuando trabajamos desde los intereses. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Bien. Cuando hemos detectado los intereses, podemos generar opciones. ¿Qué serían las opciones? Son ideas tentativas a ver cómo podemos resolver todos estos intereses que hemos detectado. Estas ideas, fíjense en que dije yo, ideas tentativas, no son propuestas de solución, son meras ideas tentativas. Y las partes cuando empiezan a pensar meras ideas tentativas, no se oponen, porque el mediador le dice, estamos tirando ideas, estamos haciendo un torbellino de ideas, no estamos pensando en soluciones. Porque en cuantito ven las ideas estas como algo que podría ser objeto de un acuerdo, comienzan a resistirse. Pero cuando son meras ideas y después vemos cómo las juntamos y cómo las organizamos, entonces tenemos más fluidez para hacerlo. Entonces, otro de los aspectos importantes de Harvard es esto, el generar opciones. Opciones en el video fueron, bueno, a ver qué se puede hacer, se puede traer una persona, yo no sé, porque yo todavía no hablé con Tamara, son meras ideas, y se podría, y vos podrías, ¿qué podrías hacer? Y yo podría estar en el negocio y vender un porcentaje. Tenemos un montón de ideas, nada de esto es una solución. ¿Qué haríamos los abogados? Buscaríamos encontrar puntos de acuerdo. Y esos puntos de acuerdo generan resistencia, porque siempre que uno propone una cosa, el otro se resiste. Si estamos trabajando en el mundo de las ideas, en el mundo de las opciones, así se llama dentro de la jerga, estamos generando un proceso creativo. Estas opciones, para que ustedes tengan idea, se hacen con un torbellino de ideas. Un torbellino de ideas cuando el mediador por ahí no lo notaron, pero dice, bueno, a ver, ¿qué podríamos hacer? Hacemos esto, hacemos lo otro. No lo dice el mediador, le pregunta a las partes generan ideas
el mediador le dice, bueno, estas ideas son ahora cuando estamos hablando, pero yo todavía no hablé con la otra parte, no sabemos si pueden ser o no pueden ser. Entonces nadie se siente obligado a cumplir. El torbellino de ideas tiene una historia muy simpática en una cuestión que se produjo en Estados Unidos, creo que no sé si fue en Massachusetts, que tenían digamos, cubrir todo toda como diría, los tramos de las cañerías del gas que estaban muy gastadas y que habían sido hechas como hace un siglo atrás y que ya no se usaban, y estaban hechas en especie de túneles o corredores que abarcaban toda la ciudad, formaban todo un sistema de venas así en toda la ciudad. Entonces el intendente del lugar llamó a su equipo a un torbellino de ideas y le dijo, tiren todas las ideas que ustedes quieran y las vamos anotando. Nadie se oponga, porque el primero que se opone me voy a enojar, porque esto no es un debate, sino es un torbellino de ideas. Y uno de los presentes dijo, si yo levanto la tapa del gasoducto de la Quinta Avenida, podría hablar con mi madre que vive en la Tercera. Y bueno, una pavada total. Bueno, como todo se anotaba, además uno se divierte mucho haciendo esto porque el tema es cuánta más pavada se dice. Y entonces, en un momento dado, uno de los que estaban allí se levanta y se va a buscar el tendido de la fibra óptica y hace un escaneo de cuál sería todo lo que había que romper para la fibra óptica, lo coloca sobre el gasoducto y haciendo muy pocas modificaciones, ese gasoducto podía ser para el tendido de la fibra óptica. Nunca hubiese podido existir una asociación de esa naturaleza si no se buscaba la creatividad. Esto es lo que pasa en la mediación a través de lo que vamos a ver como pregunta de replanteo. ¿Sí? Cuando se generan muchas opciones, muchas ideas tentativas, recuerden esto, anótelo, ideas tentativas, posibles soluciones, hipotéticas soluciones. Cuando se generan muchas, hay que bajarlas a tierra, hay que buscar una solución, pues no podemos estar divagando con ideas tentativas. Entonces se aplican dos herramientas. Uno son los criterios objetivos, que ustedes lo pueden ver en el dibujito, que sería, a ver, ¿qué criterio, qué estándar independiente a la voluntad de las partes, qué criterio objetivo puede ayudar en esto? Por ejemplo, los valores de mercado, los usos y costumbres, las normas, la jurisprudencia, las normas de cualquier tipo. ¿Qué otra cosa más? Los criterios científicos. Esos aportes ayudan a que las opciones ya no sean tan dislocadas ni tan creativas, sino que empiezan a tener un sentido si se apoyan en un criterio objetivo. Por ejemplo, en el caso de las chicas, cambia totalmente el concepto de los valores que se pasaban porque ya el criterio objetivo economía del mercado, superado las situaciones de la falta de atención a los intereses subjetivos de ella, cuando ellas pueden pensarlo desde otro lugar, María acepta perfectamente un valor de mercado. Ella dice que su valor puede ser este. Queda abierto a que lo charlen, pero ya ella acepta el valor de mercado, acepta ese criterio objetivo. Y la otra forma de medirlo son las alternativas. ¿Qué son las alternativas? Esta es una pregunta interesante que a ustedes les puede servir muchas veces cuando negocian como abogadas o abogados. Las alternativas son, ¿qué te pasaría si vos no cierras esta mediación? ¿Cuál sería tu situación? Vos no cierras la mediación, te vas afuera. ¿Qué hay afuera?
puede ser que haya una mejor alternativa al acuerdo negociado o una peor alternativa al acuerdo negociado. Si es mejor se llama MAAN, M-A-A-A-N, mejor alternativa al acuerdo negociado. Si es peor, una peor alternativa al acuerdo negociado. ¿Sí? Y cuando se han estudiado los criterios objetivos y las alternativas, empezamos a poder perfilar un compromiso que no fue a través de una lucha binaria, sino fue a través de un análisis muy cuidadoso donde las partes pudieron detectar sus intereses, imaginar opciones, buscar criterios que las avalen y ver qué relación está entre las opciones y las alternativas si ellos no hacen esta negociación, cuáles son las situaciones que ellos tienen que pasar. Y en función de todo eso se llega a un compromiso, ¿sí? Todo eso cuidando mucho la relación, por eso la pregunta cómo te sientes, ponerte en el lugar del otro, para poder afrontar la resolución de los problemas y sobre todo cuidando una comunicación respetuosa, ¿sí? Vamos a avanzar un poquito sobre este concepto. Acá tienen otro esquema un poquito más claro. A ver, creo yo que es más claro. Ahí está. Ahí. Ustedes tienen los intereses, deseos, necesidades, inquietudes, temores, las opciones, ideas que surgen de ambas partes en la mesa de negociación, crean muchas opciones y luego eligen la más conveniente. Las alternativas son las posibles acciones fuera de la mesa de negociación. Deben conocer la mejor alternativa a un acuerdo o la peor. Según si es mejor que las opciones, será una mejor alternativa. Si es peor, bueno, si tengo una mejor alternativa, me voy a la negociación, me voy a la alternativa, supongamos el juicio. Pero si esa alternativa es peor, me quedo en las opciones. La legitimidad, que serían los criterios objetivos de razonabilidad que las partes van a elegir y utilizar para seleccionar las opciones, una buena comunicación y una buena relación. Cualquiera que me quiera hacer preguntas, me interrumpe, por favor. Los campos de la negociación, vuelvo a repetir, son las personas y el problema. Y lo que nos va a quedar como una especie de axioma es separar a las personas del problema y utilizar técnicas específicas en el campo del trabajo del problema. Separar a las personas del problema tiene como respuesta el principio de suave con las personas, firme con el problema. ¿Sí? Suave con las personas es ver al sujeto desde la mediación, como ya lo hemos repetido millones de veces, como el constructor, de ahí viene el construccionismo, como el constructor de su propia narrativa, de su propia visión del mundo, que desde ese lugar vamos a encontrar los intereses. ¿Cuáles son sus visiones, sus necesidades, sus temores, sus deseos? ¿Qué es lo que pasaron? ¿Cómo fue la historia? ¿Cómo llegaron a donde llegaron? ¿Qué es lo que pretenden encontrar? ¿Y cómo lo puede hacer con el otro? Tener en cuenta que las partes están asociadas a una solución, porque son interdependientes. Si no se resuelve el problema entre las dos, lo tiene que resolver un tercero. En el marco de la negociación entendemos que tienen que resolverlo entre las dos de la mejor manera posible. Y esta es con respeto, con reconocimiento del otro y con poderse poner en el lugar del otro y detectar los intereses que sean diferentes y comunes. ¿Sí? Trabajar en el nivel de las personas vamos a trabajar la relación, por ejemplo, es para María como un bebé. Reconozco su capacidad en esto, la necesito en el éxito de la empresa. La comunicación, cuando el mediador interviene, lo hace con empatía, lo hace preguntando cómo se sienten en ese lugar charlando con él,
y va generando una empatía, una circularización de la comunicación con el mediador y lo va colocando en el lugar del otro. Reconoce las emociones y entiende que todo lo que ellos están planteando no son definiciones concretas, sino son meras percepciones de la realidad, construcciones semánticas de la realidad. ¿Sí? Para poder entender un poco qué es esto de la percepción, hay limitantes que nosotros tenemos para percibir la realidad. Hay limitantes neurológicos, el rango de percepción sensorial, capacidad de discriminar, los limitantes sociales, los factores sociogenéticos, el idioma, las costumbres, los mitos, la cultura familiar, y los limitantes individuales, que es la propia historia de vida y experiencia que cada uno de nosotros tenemos. ¿Sí? Vos pensás, Nadia, que tuvieras que pensarte en todos estos filtros sensoperceptivos, según tu historia, cuando vas a abordar un conflicto, la cantidad de cosas que tenés que ver, o vos, Flor, o vos, Paola, ¿sí? Antonio, Sí, Pau. sí, yo en la clase pasada había hecho una mención de esto que me parecía que el desafío más grande como mediadora en mi caso iba a ser ponerme a mí misma los límites o, o esto de esta discriminación, las mis costumbres, o sea, sacarlas, neutralizarlas y ponerlas en cero para no tomar, no ser O sea, subirte no al ser balcón. parcial. Sí, porque por ejemplo tengo mucho miedo, me tengo mucho miedo a mí misma de estar siempre del lado de las mujeres, por ejemplo. Siempre Bueno. creo que que en una mediación voy a estar del lado de las mujeres y eso lo tengo que trabajar.